Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente número 313-2016, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por Luis Felipe Benavente Arriola contra el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de 24 horas del municipio de Villanueva del departamento de Guatemala. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente del fallo y a la parte resolutiva del mismo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas para la presente audiencia. La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 6 de noviembre de 2015, consideró: con fundamento en lo anterior, cabe señalar que el auto de apertura a juicio constituye un auto que no era susceptible de ser impugnado por alguno de los recursos ordinarios contemplados en el Código Procesal Penal, por lo que el rechazo del mismo no pudo provocar agravio alguno, razón por la cual la garantía constitucional planteada debe denegarse por su notoria improcedencia. En cuanto a la resolución de fecha 22 de julio de 2015, por medio de la cual la autoridad recurrida declaró con lugar la acusación y auto de apertura a juicio en contra del amparista por el delito de homicidio culposo, es preciso señalar que el procedimiento intermedio tiene un carácter esencialmente garantista y responde al humanismo del derecho penal contemporáneo, que impide llevar a juicio a una persona sin el mínimo de probabilidades de imputación. Se busca también la resocialización de la administración de la justicia, evitando juicios inútiles por defecto o insuficiencia de acusación. De ahí que los jueces tengan facultades para provocar la apertura a juicio o de ordenar al fiscal que acuse o modifique el contenido de su solicitud, de sustituirla o decretar previa audiencia a las partes el sobreseimiento, la desjudicialización o la clausura del proceso. En el caso concreto, en vista de que se formuló acusación, se discutieron los hechos planteados y la autoridad recurrida consideró que en este caso existe la probabilidad de que estos hechos pueden ser demostrados en debate, pues existe fundamento que permite establecer la existencia de los hechos que revisten las características de ser punibles y sospecha fundada de la posible participación del ahora amparista. Por lo anteriormente considerado, se advierte que lo pretendido por el ahora amparista, lejos de manifestar agravio en cuanto a la emisión del acto reclamado, auto de apertura a juicio, pretende que mediante el amparo se examine y decida sobre el fondo del asunto, situación procesal que no corresponde conocerse dentro de una acción de amparo. En todo caso, sus argumentos sobre la ineficacia o insuficiencia probatoria podrían hacerse valer en debate. Por consiguiente, esta sala constituida en tribunal de amparo le está impedida aquella actuación, pues con ello se estaría invadiendo a la esfera de las funciones que le asigna la ley a los órganos de la jurisdicción ordinaria. En esa línea de análisis, la acción constitucional de amparo instada es notoriamente improcedente y así debe resolverse. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. Deniega por notoriamente improcedente la acción constitucional de amparo solicitada por Luis Felipe Benavente Arriola contra la resolución de fecha 22 de julio de 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de 24 horas del municipio de Villanueva del departamento de Guatemala. 2. Por las razones consideradas, se condena en costas al postulante Luis Felipe Benavente Arriola y se impone al abogado patrocinante Manuel Mauricio Coronado Girón la multa de 1,000 quetzales, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual pueden concederlo o compartirlo con su abogado auxiliante. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones respecto de la sentencia de amparo en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa del presidente de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al solicitante del amparo y requeriente de la vista pública, Luis Felipe Benavente Arriola, y a su abogado Manuel Mauricio Coronado Girón en tiempo compartido. Buenos días, señores jueces, magistrados. Yo solo quería hablar sobre la pacientita que desgraciadamente falleció en el hospital donde trabajamos.
Es una pacientita que yo tenía de conocerla 30 años, era mi paciente. Desde esa época vi a sus hijos y a su familia. Tuvo necesidad de acudir al hospital con un problema de hemorragia vaginal fuerte. Fue remitida al ginecólogo para que la evaluara y decidiera el tratamiento a seguir. Se demostró que tenía una enfermedad que se llama fibromatosis uterina, por lo que se le hicieron todos sus análisis preoperatorios y se programó para cirugía. De la cirugía salió perfectamente bien, consciente, orientada. Sin embargo, 8 horas después presentó un cuadro de inconsciencia. Se trató de demostrar qué había pasado. Al final se confirmó que había sido una hemorragia, o sea, un accidente cerebrovascular, o sea, una hemorragia cerebral, y se le inició tratamiento. Las primeras 24 horas fueron críticas para ella. Fue evaluada por médico especialista y 24 horas después fue estabilizándose. A las 48 horas ya estaba bastante estable, por lo que se le efectuó una tomografía, la cual confirmaba el diagnóstico de una hemorragia cerebral. Después de eso se le efectuó una resonancia magnética, fue evaluada por el neurólogo, quien consideró que el pronóstico era grave. Tuvo un segundo evento a los 9 días y eso la llevó a la muerte. Nosotros consideramos que no tuvimos absolutamente que ver en el fallecimiento de la paciente, puesto que fue un problema de tipo natural. Consideramos que fue causado por un aneurisma cerebral, algo que tenía quién sabe desde cuándo y que no había tenido síntomas. No fue provocado, por lo que nosotros consideramos que no tenemos absolutamente nada que ver con el problema que aconteció. Se le habló a la familia para que se le realizara una necropsia, a lo cual ellos no la autorizaron, por lo cual no se pudo comprobar. La otra situación es que solo a mí, del grupo de médicos que participó, están acusándome cuando somos 4 los que participamos con la paciente. Solamente gracias, muy amable. Señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad y demás sujetos procesales acá presentes, esta representación en mi calidad de abogado interponente y patrocinante de la acción de amparo, comparecemos acá de conformidad con lo que establecen los artículos 60 al 64 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Lo hacemos, como bien lo decía el señor secretario general, porque no compartimos el criterio, primero, el proferido por el juzgador de primera instancia del municipio de Villanueva, y tampoco compartimos el criterio proferido por los honorables miembros de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones. Como bien se dijo, es criterio de la Sala de la Corte de Apelaciones que esta representación pretende utilizar la acción de amparo y la apelación, por ende, pretenden manifestar y argumentar que creemos que es una instancia revisora la que nosotros estamos utilizando para revisar lo ya actuado. Esto se niega rotunda y categóricamente. Acá, señores magistrados, lo que nosotros queremos es que se haga prevalencia sobre el debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, fundamentación de la resolución. Comparecemos en apelación ante ustedes, señores magistrados, con el objeto de que ustedes evalúen y determinen cuál fue el comportamiento del juez de primera instancia y de los magistrados de la Sala de Apelaciones. En ningún momento para que ustedes califiquen o evalúen la prueba. Eso se determina en un tribunal de sentencia de carácter penal. Como antecedentes, honorables magistrados, tenemos que dentro del proceso subyacente
que es en el juzgado de instancia penal de Villanueva, se llevaron a cabo 2 audiencias de etapa intermedia. La primera con fecha 5 de mayo del año 2015 y la segunda con fecha 22 de julio del año 2015. En la audiencia de fecha 5 de mayo del año 2015, el mismo Ministerio Público, a través de su representante fiscal, solicita al honorable juzgador de Villanueva la clausura provisional del proceso penal en favor de mi defendido acá presente. El argumento central era de que hacía falta la incorporación de un medio de prueba o de un medio de investigación para poder sustentar la apertura a juicio. Y ese elemento que hacía falta para sustentar la apertura a juicio lo constituyó más bien que se hiciera un análisis clínico a otro expediente clínico ya existente relacionado con la muerte o fallecimiento de la agraviada, la señora Rosa Griselda Orantes Turcios. La condición que tenía el Ministerio Público para reincorporar ese medio de prueba que estaba malo, que tenía falencias, era de que dicho dictamen debía ser firmado por un médico neurólogo especialista en la materia. ¿Y por qué esto? Porque la causa de fallecimiento de la agraviada, como bien lo dijo el doctor, fue por un accidente cerebrovascular. Y el encargado o especialista en esa materia es un neurólogo, no un médico particular, como lo fue el caso del médico que en su oportunidad adjuntó ese medio de investigación que hacía falta. En efecto, el Ministerio Público cumplió con el requisito de que para la siguiente audiencia, que fue el 22 de julio del año 2015, presentó el análisis clínico a ese dictamen médico. Pero quien firma ese dictamen médico no es un neurólogo especialista en la materia, que era la condición que el mismo Ministerio Público pidió. Esa condición no fue cumplida. Como ustedes podrán advertir, señores magistrados, fue un médico general sin una especialidad establecida quien firmó ese dictamen para justificar las causas de muerte de la agraviada. Ante esa situación, esta representación alegó de que no debía de valorarse cuál era el contenido de ese dictamen. No tocaba al honorable juzgador valorar la prueba o no, pero sí le tocaba evaluar si existía o no ese fundamento serio para someter a mi cliente a juicio oral y público. Y no obstante que no se cumplió con ese requisito, tampoco existe una necropsia médico-legal dentro del expediente subyacente. También se alegó que jamás se incorporó por parte del Ministerio Público un croquis del lugar, fotografías o planimetría del hospital que fue el supuesto lugar de los hechos. En ningún momento, honorables magistrados, se pretendió, ni se ha pretendido hasta ahora, que se analicen esos medios de prueba. Sencillamente su ausencia constituye la falta de un fundamento serio para someter a una persona a juicio oral y público. Y ante esa ausencia, es decir, no obstante ello, el señor juez remite la causa para que sea conocida por un tribunal de sentencia del municipio de Villanueva. Es decir, señores magistrados, que a falta de un fundamento serio, esta representación lo que solicitó fue que se dictara a favor de mi patrocinado el auto de sobreseimiento en favor del mismo y por ende se levantaran todas y cada una de las medidas de coerción. Sin embargo, eso fue negado por el juzgador de primera instancia, inclusive al momento de que se interpone el recurso de reposición, el mismo fue rechazado in limine, es decir, violando nuevamente el juzgador de primera instancia la normativa relacionada al derecho de recurso que tiene todo procesado dentro de un proceso penal. Los magistrados de la Sala de Apelaciones indican que es facultad del juzgador emitir un auto de apertura a juicio. Claro que sí es facultad de un juzgador de primera instancia, siempre y cuando se verifique lo contenido en el artículo 332 del Código Procesal Penal, como lo es la existencia de ese fundamento serio para considerar que una persona debe ser sometida o no a un juicio oral y público. El fundamento es ese en la etapa intermedia. Se vulnera el debido proceso, el derecho de defensa, la fundamentación de la resolución, el principio de legalidad y tutela judicial efectiva. Honorables magistrados, se violan los artículos 1, 2, 5, 12, 14, 28, 29, 44 y 46 de nuestra Carta Magna.
De esa cuenta, señores magistrados, considerando que tanto el juzgador de primera instancia como la Sala Cuarta de Apelaciones han incurrido en los mismos errores de procedimiento, solicito que ustedes como órgano contralor de las disposiciones constitucionales hagan prevalecer la tutela judicial efectiva que estamos reclamando en esta oportunidad. Y por tanto, con todo respeto, solicitamos que se revoque la resolución de fecha 6 de noviembre del año 2015, que nos fue notificada con fecha 13 de noviembre del año 2015 y que fue emitida por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, a través de la cual se niega la acción constitucional de amparo proveniente de la resolución de fecha 22 de julio del año 2015, que dicta el auto de apertura de juicio en contra de mi patrocinado, el doctor Luis Felipe Benavente Arriola. Y como consecuencia, señores magistrados, de que ustedes revoquen esa resolución, con todo respeto también solicito que ustedes ordenen al juez de primera instancia del municipio de Villanueva la reprogramación de la audiencia de etapa intermedia con todas las garantías de ley, o que en todo caso ustedes dicten directamente el sobreseimiento del proceso subyacente con todas las formalidades de ley. Únicamente, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la abogada Ethel Judith Rodas Morales, agente fiscal de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Decisión Personal del Ministerio Público. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, esta Fiscalía comparte el criterio de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal, en el sentido de haber denegado la presente acción constitucional. En el presente caso se señalan como actos reclamados el auto de apertura a juicio por el delito de homicidio culposo y la resolución que rechaza liminarmente el recurso de reposición interpuesto en etapa intermedia en contra del auto de apertura a juicio. El reclamo directo del postulante se refiere a que en su momento el Ministerio Público había instado una clausura provisional. Posteriormente se incorpora el medio de investigación pertinente y el juez ordena abrir a juicio. Se establece que el auto de apertura a juicio repercute en una labor eminentemente intelectiva y valorativa del juez contralor al analizar los medios de investigación y establecer que hay suficiente fundamento para que el proceso pase a la etapa consiguiente, que es el debate, que es la etapa plena del proceso penal. Entre las alegaciones del postulante manifiesta que el informe médico que fue incorporado posteriormente por el Ministerio Público no fue realizado por el perito idóneo. Indica que debió haber sido realizado por un neurólogo y no por un médico general. Cabe hacer mención que al juez contralor no le repercute valorar medios de prueba. Con relación a la idoneidad de tal médico, eso podrá hacerlo ver el hoy amparista en el debate respectivo, en donde podrá establecer sobre la idoneidad o no idoneidad del perito que comparecerá al mismo. También cabe recalcar que con relación al recurso de reposición era notoriamente improcedente, como lo ha asentado esta honorable Corte, en el sentido de que con relación tanto al auto de procesamiento como al auto de apertura a juicio son resoluciones inimpugnables por los recursos ordinarios acorde a su naturaleza. Y como bien la Sala Cuarta lo hizo ver al citar jurisprudencia respectiva sobre tal extremo. Por tal razón, esta Fiscalía considera que no existe agravio de relevancia constitucional, también al considerar que el auto de apertura a juicio pues no establece sobre la culpabilidad del sindicado, sino que será en el debate respectivo en donde se podrá ejercer tanto la defensa material como la defensa técnica y donde se podrán pues hacer todas las argumentaciones que el día de hoy fueron expuestos por el amparista. Por tal razón, se solicita que se deniegue la presente acción constitucional, confirmando lo ya resuelto por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Muchas gracias. Se da por finalizada la presente vista pública.